Cassie y yo llevábamos 5 años casados y habíamos estado saliendo durante unos 5 años antes de nuestra boda. Probablemente es justo decir que éramos novios desde la infancia. Antes de empezar a salir con Cassie, tuve algunas novias, pero por lo que sabía, ella solo había estado con un chico. Todo iba según el plan en nuestro matrimonio. Ambos trabajábamos y logramos ahorrar suficiente dinero para empezar a buscar nuestra primera casa. Se suponía que los niños vendrían después. Mi carrera como diseñador de ingeniería iba bastante bien, y Cassie planeaba convertirse en ama de casa tan pronto como naciera nuestro primer hijo. Cassie era tan hermosa como el día en que comenzamos a salir. Tenía el cabello castaño que le caía hasta los hombros con un flequillo largo y espeso que le cubría los ojos. Sus ojos eran oscuros y brillaban cuando se reía. Apenas superaba los 5 pies 3 pulgadas de altura, pero parecía más alta por la forma en que se llevaba. Tenía caderas bien definidas y una cintura hermosa. Yo era más promedio, nada especial. Mi altura era menos de 6 pies y mi peso era menos de 200 libras. Lo mejor de mí era que todavía tenía todo mi cabello. Corría al menos 3 veces a la semana, así que estaba en buena forma. La vida era buena. El futuro era brillante. Era brillante hasta que tuvimos esa conversación nocturna. Usualmente, cuando íbamos a la cama, hacíamos una de dos cosas: hacíamos el amor o nos dormíamos. Nunca nos quedábamos en la cama con las luces apagadas discutiendo asuntos personales de ningún tipo. Era una rutina con la que ambos parecíamos cómodos. Ahora entiendo por qué era una buena política. Ion, ¿podemos hablar de algo por un minuto? ¿Qué? ¿Ahora? ¿No puede esperar hasta mañana? Ella hizo una pausa por un momento. Ion, Clayton Bren está en la ciudad por unos días. ¿Te importa si me encuentro con él mientras esté aquí? Ella captó mi atención. Clayton Bren era el único chico con quien Cassie había dormido además de conmigo. En la escuela, era un verdadero conquistador. Su familia tenía dinero y Clayton siempre vestía con gusto y conducía un coche elegante, mientras que el resto de nosotros luchábamos por mantener en marcha nuestros cacharros. Todas las chicas se sentían atraídas por él y podía elegir a cualquiera. Salía con una durante unas semanas, luego la dejaba y encontraba a otra. Las chicas sabían de sus acciones, pero aún así pensaban que serían la excepción. Desafortunadamente, Cassie fue una de las que utilizó y descartó. Le gustaba presumir de sus conquistas a otros chicos, lo que encontraba totalmente innecesario. También se decía que era bueno en la cama y, por lo que sé, ninguna de las chicas, incluida Cassie, jamás se quejó de sus habilidades. ¿Por qué me preguntas esto ahora? Solo no quiero hacer nada que no te gustaría. ¿Dónde? En el restaurante dorado. Cassie, Clayton Bren no está en mi lista de personas favoritas. Lo sé, pero éramos amigos en la escuela. Cassie, no era su amiga, era solo otra muesca en su cinturón. Ella no dijo nada y el silencio era insoportable. ¿Cuándo te llamó? Ayer. ¿Por qué me estás diciendo esto solo ahora? Hubo otro momento de silencio, más largo que el primero. No voy a comentar de una manera u otra. Haz lo que creas correcto. Deja que tu conciencia te guíe. Siempre quise decir eso. Me giré de lado, dándole la espalda. Todo quedó en silencio por un rato, luego la escuché llorando silenciosamente en la almohada. Esto nunca había pasado antes. Me quedé perfectamente quieto, para que no adivinara que aún estaba despierto. Lloró sola durante mucho tiempo, luego finalmente se quedó dormida. Fue la noche más larga de mi vida. ¿Por qué estaba llorando por mi negativa a aprobar su encuentro con un exnovio? ¿Por qué esperó todo el día para decirme que él estaba en la ciudad? ¿Por qué él la llamó en absoluto? Nuestra conversación fue corta y no lo suficientemente emocional como para hacerla llorar. Me faltaba algo. Había algo que no entendía. Me revolví toda la noche, tratando de averiguarlo.
Por supuesto, había una solución simple a mi dilema. Solo necesitaba preguntarle. ¿Ya se habían visto? ¿Por qué quería verlo? ¿Planeaba dormir con él? ¿Ya había dormido con él? Me estaba volviendo loco. Sabía que no podía preguntarle ninguna de estas preguntas. Cualquier cosa que aprendiera vendría de la información que ella diera voluntariamente, sin que yo preguntara. Sentía que era importante y estaba decidido a no tomar el camino fácil. Si ella me lo decía, estaría bien, pero no iba a preguntar. Miré el reloj. Eran casi las 5 de la mañana. Salí de la cama y me dirigí silenciosamente al baño para aliviarme. Mi mente aún estaba acelerada. Intenté varios trucos mentales para detenerla, pero nada funcionó. Antes de salir del baño, miré el cesto de la ropa. Lentamente levanté la tapa y miré dentro. Después de mover algunos artículos en la parte superior, encontré un par de artículos para ocasiones especiales. Los usaba en cumpleaños, aniversarios y otras veces cuando había una razón para celebrar. Los artículos especiales siempre significaban una noche especial. Ayer no fue un día especial. No tuvimos una noche especial. Ni siquiera la había visto con esos artículos. Solo quedaba una cosa por hacer. Decidí inspeccionar y ver si había algún rastro de otro hombre en ellos. No había ninguno. Me sentí aliviado, pero luego recordé que eso no necesariamente significaba que no había tenido una noche especial. Todo lo que sabía con certeza era que ella había usado sus artículos especiales ese día, y tenía que asumir que los usó para que alguien más la admirara con ellos. Coloqué cuidadosamente sus artículos de vuelta en la encimera junto al lavabo. Tratando de hacer el menor ruido posible, me vestí y salí de la casa. La cafetería siempre estaba abierta. Mientras bebía lentamente mi tercer café, mis pensamientos aún corrían a 1.000.000 de millas por hora. Pagué la cuenta sin tener idea de qué hacer a continuación. Las emociones estaban revueltas. La primera era la decepción que sentía por la infidelidad de mi esposa. La segunda, y creciendo rápidamente, era la emoción de la venganza. Clayton Bren no debería haber llamado a mi esposa. Era un tipo desagradable y astuto. Solo pensar en él irrumpiendo en la santidad de mi matrimonio me volvía loco. Una mujer nunca olvida a su primer amante, y el hecho de que Clayton fuera guapo y rico lo hacía aún más difícil de soportar. Vengar a mi esposa era otra cuestión. Sabía lo que Clayton había hecho. No estaba seguro de lo que Cassie había hecho. El espíritu y las intenciones significan mucho para mí. Si ella hizo algo, ¿cuáles eran sus motivos y qué estaba tratando de lograr? No sentía que pudiera juzgarla hasta saber más. Por otro lado, realmente no quería saber más. Conduje sin rumbo durante unas horas hasta que fue hora de ir al trabajo. Eventualmente, me convencí de que no quería saber qué había hecho o no había hecho Cassie. Saber de cualquier manera afectaría nuestro matrimonio, posiblemente destruyéndolo. Estaba decidido a no dejar que ella explicara sus acciones, por mucho que intentara. Estaba cansado y deprimido. No quería ir al trabajo ni a ningún otro lugar, para el caso. Para entonces, Cassie probablemente ya se había despertado. Estaba seguro de que había encontrado sus artículos en la encimera junto al lavabo. Intenté imaginar lo que estaría pasando por su cabeza, pero no podía. Había demasiado en mi propia cabeza como para pensar en lo que ella podría estar pensando. Ahora sabía que había descubierto algo. No podía concentrarme en el trabajo en la oficina. Alrededor de las 10, sonó el teléfono. Ion. Soy Cassie. Sí. Hubo una breve pausa en el otro extremo. Voy a quedarme con mi madre unos días. ¿Te importa? ¿Cuánto tiempo es, unos días? Una semana. ¿Está bien? Por supuesto. Llámame cuando estés lista para volver a casa. Está bien. Gracias.
Hubo otra breve pausa. Ion, te amo. No respondí. Colgué el teléfono en silencio y me senté en mi oficina privada, llorando suavemente por primera vez en muchos años. Tomé el resto de la semana libre, usando parte de mi licencia por enfermedad acumulada. Sabía que iba a hacer algo tonto, solo no sabía qué exactamente todavía. El escenario más probable que se me ocurrió fue que Cassie fue a encontrarse con Clayton en el restaurante del motel, luego fue a su habitación y durmió con él por los viejos tiempos. Cuando volvió a casa, se sintió culpable e intentó de alguna manera confesarme lo que había hecho. Esperó hasta que nos fuéramos a la cama para que yo estuviera un poco más receptivo a su confesión. Todo estaba hecho, y ella estaba tratando de obtener algún tipo de aprobación indirecta de mí para justificar o compensar su error. No le di ninguna facilidad, y ahora tenía un problema real. Sabía que yo sabía que no había sido completamente honesta, y no tenía idea de qué hacer a continuación. Por supuesto, podría estar completamente equivocado. Cuando regresé a casa, encontré sus artículos especiales en el bote de basura del garaje. Los siguientes 2 días me deprimí aún más. Me quedé en casa y pasé por estos rompecabezas mentales una y otra vez. Sentía que Cassie y yo teníamos una relación especial y quería preservarla sobre todo. Cualquier confesión de su parte habría destruido la confianza entre nosotros. Cualquier indagación por mi parte habría hecho lo mismo. Estábamos atrapados. Estaba seguro de que ella querría confesarlo todo para liberarse de la culpa y que estaba lista para enfrentar las consecuencias que seguirían. Ya no quería su confesión porque sentía que destruiría nuestro matrimonio. Casi mostró un pobre juicio a lo largo de la situación. ¿Se había convertido ahora en una mujer frívola o simplemente en una ama de casa que cometió un error y lo lamentaba? ¿Quién era Clayton? Era un cazador de faldas que consideraba a las mujeres casadas presas fáciles, ya que había tratado con ellas antes. Llamó a mi hogar, mi santuario, para llevarse a mi esposa. Era bastante fácil averiguar hacia dónde debería dirigir mi agresión. Decidí resolver parte de mi problema al día siguiente, y no me importaban las consecuencias. Fue fácil averiguar en qué habitación estaba Clayton. Decidí que un enfoque directo sería mejor. Tocaría a su puerta, y cuando la abriera, acabaría con él. En ese momento, no me importaba si me atrapaban. No iba a hacer un gran espectáculo de ello y pensé que un perfil bajo, rápido de entrar y salir, no atraería atención. Elegí una pistola automática. Calculé que 3 balas harían el trabajo. No era un gran aficionado a las armas. No recuerdo la última vez que usé o incluso limpié mi arma. Al final, simplemente tomé la pistola y me dirigí al Dorado. Usé el resto de la semana para ponerme al día con el trabajo en el jardín y hacer algunas reparaciones en casa. No quería volver al trabajo, y ahora que mi plan con Clayton se había frustrado, sentía cierta desazón. Guardé una copia del artículo del periódico sobre el fin de Clayton. La policía no tenía pistas ni testigos. Limpié la casa impecablemente y preparé una cena modesta para el regreso de Cassie. Nuestro encuentro fue frío, intercambiamos sonrisas modestas y un beso en la mejilla. Cenamos y charlamos sobre cómo estaban su mamá y su papá. Ambos fuimos muy cuidadosos de no mencionar nada controvertido. Recogí los platos y le traje una taza de té. Ella se sentó en silencio, mirando sus dedos. Lentamente levantó la cabeza. Ion, necesito explicarte que. Casi, preferiría no hablar de eso ahora, por favor. Tal vez en otro momento podamos discutir esto. He tenido una semana difícil y realmente no estoy para esto. Pero. Por favor, compláceme. Disfruta de tu té. Hubo un silencio incómodo. Tomé el periódico con el artículo sobre Clayton y se lo pasé. Me miró y leyó el periódico sin decir una palabra. Dejó el periódico y me miró nuevamente buscando aprobación para hablar. No le di ninguna señal. Creo que tomaré una ducha e iré a la cama temprano.
Estoy un poco cansada del viaje. He estado durmiendo mal últimamente. Solo dormitaré un poco en el sofá. Buenas noches. Buenas noches, Ion. La observé subir las escaleras mientras llevaba las tazas a la cocina. Parecía que estábamos lejos de volver a la normalidad. 2 semanas después, volví a mudarme al dormitorio. Unas 6 semanas después, empezamos a hacer el amor nuevamente. Tomó 4 meses para que nuestra relación se volviera casi normal de nuevo. Nunca serían lo mismo, pero nos acercamos. Ya no teníamos charlas nocturnas. Nunca discutimos el episodio de Clayton. Casi quedó embarazada. Ambos estábamos felices. Con un bebé en camino, necesitábamos un coche nuevo, por supuesto, una camioneta familiar. Fui a ver a Berry Bradford. Estaba en proceso de divorciarse de Susan y era bastante abierto al discutirlo. Es una lástima que estuviera encerrada en el baño y no pudiera identificar al tirador, comenté. Berry me miró extrañado. Intenté averiguar qué había dicho mal. Nuestra conversación hasta ese momento había sido abierta y honesta, y parecía que había metido la pata. Ion, no se mencionó en los artículos del periódico ni en la televisión que ella estaba encerrada en el baño. Oh, bueno, debo haberlo visto en algún lugar. No quería decirle que estuve en la escena del crimen. Tengo todos los recortes y toda la información sobre lo que pasó, y nunca se mencionó. La policía mantuvo esa información en secreto para ayudar en su investigación. No recuerdo, pero debo haberlo oído en algún lugar. Berry me miró en silencio durante mucho tiempo. Sabía que Cassie también había sido víctima del encanto de Clayton. Todos sabían con todas las chicas con las que Clayton había dormido porque él se jactaba de cada una. Una gran sonrisa apareció en su rostro. Ion, te voy a ofrecer la mejor oferta en la mejor camioneta familiar de este lote. Escojamos una. Supuse que Berry concluyó de donde obtuve la información sobre Susan estando en el baño. Estaba equivocado, pero no vi razón para corregirlo. Eventualmente, Berry obtuvo su propia concesionaria Ford, y obtuve grandes ofertas en un coche nuevo cada 2 años por el resto de mi vida. Cassie y yo tuvimos 2 hermosas hijas. Nuestro matrimonio continuó fortaleciéndose a pesar de un incidente desagradable. Cuando asistíamos a eventos sociales, casi siempre trataba de permanecer cerca de mí. Si algún tipo esperanzado se acercaba a ella durante el evento, venía hacia mí, tomaba mi mano y me susurraba al oído, es hora de irnos. Siempre sabía lo que eso significaba. Ocurría a menudo porque casi se convirtió en una verdadera belleza. Envejeció bien. Cuando los vecinos veían que Cassie y yo nos íbamos temprano, comenzaban a investigar para averiguar qué tipo había hecho el ridículo y luego lo reprendían adecuadamente. Se convirtió en un juego regular en nuestras fiestas. Era el momento de nuestra reunión de 20 años, y fuimos a Lancaster para asistir. Fue como todas las reuniones con muchos apretones de manos y charlas. El evento transcurrió bastante bien, y nos lo estábamos pasando bien. Cuando la noche estaba terminando, una dama elegantemente vestida y bien arreglada se acercó a nuestra mesa. Era Janet Bren, la esposa de Clayton. Se acercó, extendió su mano y me pidió bailar. Miré a Cassie, y ella asintió con su aprobación. Fue un baile lento, y fui muy cuidadoso de no hacer nada inapropiado. La canción terminó, y nos quedamos de pie en la pista de baile. Ella se paró frente a mí, sosteniendo ambas mis manos. Clayton tenía un libro de citas. Cuando la policía me devolvió sus pertenencias, entre otras cosas, estaba este libro. No sé por qué no lo conservaron o al menos lo leyeron. Leí el libro entero, varias veces, y luego lo destruí. He estado esperando esta oportunidad para agradecerte personalmente por hacer que los últimos 12 años de mi vida sean simplemente maravillosos. Mi nuevo esposo es lo mejor que me ha pasado, y sin ti, no habría sido posible. Entendí lo que estaba insinuando y no pude decirle que estaba equivocada.
Decidí que no perdería nada permitiéndole creer en su fantasía. Mantuve mi mejor cara impasible y la dejé hablar. No estoy seguro de qué exactamente había en su libro, pero parecía poder juntar algunos hechos y concluyó que yo la había liberado. Se inclinó y me dio un beso suave en la mejilla. Miré a Cassie y vi que nos estaba observando atentamente. Acompañé a Janet a su asiento, y un hombre grande y fornido se levantó. Ion, este es mi esposo, Harold Stanton. Harold, quiero que conozcas a Ion Wagner. Ion, me alegra tanto finalmente conocerte. Janet y yo estamos agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Pensé que mi mano se pondría azul, me la estaba estrechando tan fuerte. Me alegra ver que les va tan bien. Espero que tengan muchos años felices juntos. Sonó demasiado cliché, pero estaba perdido. Sonreí y asentí. Al regresar a nuestra mesa, noté que Cassie estaba sentada con la cabeza baja, jugueteando con sus dedos en su regazo. Hacía esto cuando estaba nerviosa. Tan pronto como me senté, comenzó a hablar. Uní mi dedo índice y pulgar y lentamente los pasé sobre mis labios. Ella me sonrió suavemente y no dijo nada más al respecto. Ambos estábamos cansados, y teníamos aproximadamente 2 horas de viaje a casa a Reading. Hubo un poco de discusión sobre lo que había pasado durante la noche, pero nada sobre Janet. Llegamos a casa, revisamos a los niños y nos fuimos a la cama. Apagué la luz después de darle un rápido beso en la mejilla. Todo estaba tranquilo, pero sabía que ella no estaba dormida. ¿Ion? Sí. ¿Qué te dijo Janet? Janet dijo que ella y su nuevo esposo estaban muy felices de vernos, y que debería agradecerte de su parte. Mentí. Fin.